Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí y para el equipo de Manizales Cómo Vamos es un gusto estar conversando esta mañana del día de hoy con ustedes. Gracias por la invitación en estas jornadas del tiempo de la creación. Y como lo decía quizás el anuncio de la charla, lo que queremos conversar es un poco sobre ciudades, comunidades sostenibles y sobre todo calidad de vida. Manizales Cómo Vamos probablemente es un programa que ustedes conocen. Es importante quizás mencionar que la misma Universidad Católica de Manizales es una de nuestras socias que nos permite de manera constante y frecuente realizar ejercicios que permiten hacer una medición y una evaluación de la calidad de vida. Mi nombre es Daniel Hurtado Cano, soy el director del equipo de Manizales Cómo Vamos y en este momento quiero compartir con ustedes algunos datos, algunas informaciones que podrían ser de interés para entender cuáles son esos retos que tenemos como ciudad precisamente para seguir avanzando en esa ruta que tiene que ver con convertirnos en una ciudad sostenible. Para eso me voy a permitir en este momento compartir la pantalla y de esa forma avanzar como tal en la exposición. Bueno, yo creo que la parte introductoria ya es suficiente. Quizás aquí ya más a manera como de ambientación de la conversación sería mencionar que lo primero que tendríamos que preguntarnos es, bueno, pero ¿qué significa ciudad? ¿Qué significa comunidad sostenible? Y ¿por qué no también calidad de vida? Quizás de una manera muy rápida, no con tanta profundidad, pues uno podría pensar que la ciudad en el fondo es la expresión de cómo se configura la vida humana dentro de un territorio. Y digo que es la expresión y hablo del territorio porque precisamente el territorio tiene esa connotación de que si bien existe un espacio que es el que permite que la vida suceda, al fin y al cabo por el hecho de que hayamos actores o actores sociales, si se quiere ver, que dotan de sentido ese espacio, pues precisamente podemos hablar de un territorio. En este caso, la ciudad. La ciudad, si bien por lo general está casi siempre asociada a lo que tiene que ver con la parte urbana, realmente el concepto de ciudad es más amplio y más abarcativo, porque no solamente habla de lo urbano, sino que también da cuenta de lo rural. Y es mucho más amplio o más profundo porque la ciudad en tanto territorio también implica un desglose en función de sus múltiples dimensiones. Una ciudad puede ser comprendida desde lo social, desde lo psicológico, desde lo económico, desde el medio ambiente, mejor dicho, desde multiplicidad de dimensiones que permiten dar cuenta de lo que acontece en una ciudad. Una comunidad sostenible, en el fondo, es intentar responder la pregunta de cómo hacer más con menos o cómo asegurar que aquello que estamos haciendo provoca mayor vida, provoca mayores cuidados, o cómo hacer inclusive para que aquello que estamos haciendo o dejando de hacer no esté entorpeciendo la calidad de vida no solamente de nosotros en tiempo presente, sino de todos aquellos que están por venir. Pensar en ciudades, comunidades sostenibles y calidad de vida también implica entender que cuando damos cuenta de lo que acontece en una ciudad, pues hay diferentes tipos de perspectivas que pueden ser asumidas. Una es la comparación consigo mismo. ¿Cómo estaba Manizales no solo hoy, en el 2020, en el 2019, inclusive unos años atrás? También es muy importante la comparación con otros territorios, porque en esa comparación permite también entender qué de lo que estamos haciendo está funcionando y qué otros aspectos podrían tener un mayor despliegue si nos nutrimos de la experiencia de otros. Y por qué no, también compararnos precisamente con lo que es un ideal. El ideal, si ustedes me preguntan a mí en términos educativos, hay uno fundamental y es lograr que la tasa de analfabetismo en nuestra ciudad fuera cero. Eso es pensar en un ideal. Por supuesto que tenemos que ser realistas y sensatos y saber que una ciudad expresa lo que es en sí misma una condición humana y que tiene diversidad de matices y condiciones que facilitan o de pronto están generando algún tipo de dificultad. ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener una comunidad sostenible o, por qué no, una ciudad también sostenible? Uno, si lo quisiera desagregar en aspectos muy simples, estaríamos hablando de lo que significa construir o poder acceder viviendas seguras y que sean asequibles para la población en general. Dos, implica también hacer inversiones en transportes públicos, dotar o incrementar con mucha más contundencia y fuerza la totalidad de áreas verdes disponibles para la ciudadanía en general. Y por qué no, también significa planificar de manera compartida, de manera conjunta, para que aquello que se decide realizar en un territorio efectivamente tenga la posibilidad de ser implementado partiendo del beneplácito de la comunidad que habita ese territorio.
Algunas cifras de interés, miren, el año pasado, el mundo, ni siquiera Colombia, el mundo, habían unos datos muy interesantes que nos estaban diciendo que al menos la mitad de la población en el 2019 vivía en zonas urbanas. Y se espera que en el año 2050, es decir, más o menos en 30 años, 2/3 partes de la población mundial residirá en la parte urbana de las ciudades. En el 1990, en el mundo existían solamente 10 ciudades que superaban los 10 millones de habitantes. Hoy, o más bien, en el 2014, hace ya casi 6 años, ya eran 28 ciudades las que estaban sumando más de 10 millones de habitantes en su propio territorio. Esos pequeños datos, que por supuesto son insuficientes ante la complejidad y lo vasto que puede ser entender un mundo, solamente están indicando de que al final del día todo lo que sucede en un territorio tiene implicaciones y puede en cierta forma también ser medido. ¿Qué significa también desarrollo sostenible? Ya decía al comienzo, hay que reconocer lo urbano y también hay que reconocer lo rural, pero también implica pensar y repensar la forma como estamos construyendo y cómo estamos administrando el espacio público, el espacio privado y, por qué no, también el espacio íntimo, aquel que solamente tiene que ver con nuestra propia conciencia, porque toda transformación que queremos hacer en ocasiones significa, o más bien la mayoría de las veces significa o implica una transformación mental, una transformación psicológica que habilita o que permite entender de mejor manera aquello que está sucediendo. Y por qué no, cambiar comportamientos, pautas, pensamientos, valoraciones, inclusive dejar de lado algunos de nuestros prejuicios, ser más conscientes de nuestros propios estereotipos para poder dar una respuesta más oportuna a lo que significa calidad de vida en ciudades y comunidades sostenibles. Esta diapositiva está un poco cargada, pero solamente es para mostrar que esas son algunas de las metas que ha previsto Colombia alcanzar al año 2030. Y son metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver precisamente con comunidades y ciudades sostenibles. Por mencionar solamente alguna de ellas, definitivamente el acceso al sistema de transporte público necesita ser seguro, asequible, accesible y sostenible para todos. También se espera que haya una urbanización mucho más inclusiva y sostenible de los diferentes territorios. Muy importante, disminuir considerablemente o progresivamente el número de muertes causadas por desastres y, por qué no en este caso, desastres naturales. Pero también significa cómo somos capaces como ciudad o como sociedad de brindar un mayor acceso para que todas las personas puedan, valga la redundancia, acceder a sus viviendas y, por qué no, contar con servicios básicos de calidad. El déficit cuantitativo al año 2019 en Colombia era de 2.7%. El déficit cualitativo en Colombia al 2019 fue del 7%. Esta diferenciación entre déficit cuantitativo y cualitativo tiene que ver con algunas características asociadas a la vivienda. Cuantitativo está obligando que la única opción, o más bien la opción más importante que hay disponible, precisamente es construir una nueva vivienda. El déficit cualitativo sí permite hacer o pensar en mejoras estructurales. Voy a compartir de manera general algunos datos que tenemos desde Manizales Cómo Vamos que podrían ser de interés para ambientar esta conversación. Según la encuesta de percepción ciudadana, cuando le preguntamos a los manizaleños qué tan satisfechos se encontraban con aspectos relacionados con el medio ambiente en la ciudad, nos dábamos cuenta que la valoración en términos generales era positiva, pero habían algunos un poco problemáticos, en el caso, por ejemplo, de la cantidad de árboles que están sembrados como tal en la ciudad. La valoración es negativa. Tan solo el 37% de los manizaleños están satisfechos precisamente con la cantidad de árboles que existen. Pero si hacíamos otro tipo de preguntas más en términos de qué estamos haciendo como manizaleños para ayudar a cuidar al medio ambiente, pues ustedes en pantalla pueden ver las diferentes opciones. Pero hay una que es muy llamativa y tiene que ver con el reciclaje. Tan solo 2 de cada 10 manizaleños, en términos aproximados, realmente en casa, según percepción, están reutilizando residuos, o por lo menos están intentando avanzar en prácticas de reciclaje. Eso es percepción. Déjenme compartir con ustedes algunos datos que son de interés. Miren, en el año 2019, nosotros en Manizales generamos por persona, digámoslo así, diariamente aproximadamente 950 gramos de basura. O, si no es de basura, al menos de residuos sólidos. La pregunta al final del día es, de las 3.574 toneladas
que se tuvieron el año pasado, que pudieron ser efectivamente reutilizadas en términos del manejo de residuos sólidos, eso solamente representó de la totalidad de residuos generados en la ciudad el 2.3%. Es decir, que del 100% de los residuos que se están generando en la ciudad, tan solo se reciclaron 2.3%. Por supuesto que para la ciudad eso significa una mejora, porque hace tan solo 2 o 3 años el indicador estaba por debajo del 1%. Sin embargo, 2.3% nos está indicando que todavía estamos lejos de un propósito mucho más amplio que puede ser, por un lado, la meta ODS pensada por Colombia para el año 2030, que esperaría que fuera el 18%. Pero si la comparación es con otras latitudes, por ejemplo el promedio de la OCDE, significa que se esperaría que al 2030 se tuviera un porcentaje del 67% de aprovechamiento. Este es uno de los grandes retos que tiene Manizales en términos de convertirse en una ciudad sostenible, y es precisamente qué hacer, cómo manejar y cómo reutilizar precisamente los diferentes residuos que se están generando. Otro indicador que es muy importante para las ciudades sostenibles tiene que ver con la calidad del aire. Definitivamente la calidad del aire genera unos mínimos en términos de calidad de vida que son fundamentales, porque precisamente nos está diciendo cuál es el oxígeno que nosotros estamos respirando, cuáles son esas consecuencias en términos de infraestructura de transporte y demás que están generando cierto tipo de contaminación que atenta precisamente no solamente frente a nosotros como humanos, sino también frente a, digámoslo así, el territorio del ambiente general. Manizales en este sentido tiene unos indicadores interesantes, más allá de lo técnico que tiene que ver con PM10 o PM2.5, que habla precisamente es como del diámetro de las partículas que están siendo medidas. Es interesante ver, en el caso, por ejemplo, de las partículas de PM10, que Manizales, en términos generales, se encuentra por debajo de la norma nacional. Eso es algo muy positivo. Estamos por debajo de la norma nacional. Pero si nos comparamos con la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, en algunas ocasiones hemos podido estar por debajo, pero la constante nos dice que tenemos que seguir haciendo esfuerzos. El gráfico también discrimina las mediciones o la cantidad, la concentración de las partículas en algunas zonas estratégicas como tal de la ciudad. ¿Qué es importante? Que esta información que tiene que ver con 2018, en comparación con el 2017, habíamos avanzado. ¿Cómo vamos en vivienda? Porque vivienda tiene que ver precisamente con ciudades sostenibles. Miren, en el año 2019, en Manizales estaban conformados aproximadamente 136.000 hogares, de los cuales 114.000, al menos 114.000 de esos hogares en sus viviendas tenían condiciones adecuadas. Sin embargo, aproximadamente 22.000 tenían algún tipo de carencia o déficit. ¿Se acuerdan de ese indicador que les compartí al comienzo de lo que tenía del déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo en Colombia? Pues estos son los valores como tal en Manizales. Y los valores nos están diciendo que en el caso de Manizales, el déficit cuantitativo es del 3.8%. Por supuesto que eso se tiene que desagregar en unos elementos técnicos, pero lo podría resumir que el déficit cuantitativo obliga o supone que la posible mejora para todos esos hogares que tienen dentro de su casa o dentro de su vivienda un déficit cuantitativo supone que lo que debe suceder es una nueva construcción de una vivienda, a diferencia del cualitativo que sí permite unas mejoras internas. Entonces, ¿eso qué significa para nuestra ciudad? Significa que si esos valores del 2019 le quisiéramos dar una respuesta, supone que habría que construir mínimo un poco más de 5.000 viviendas para poder manejar o superar el déficit cuantitativo que se tiene a la fecha de hoy. Y eso también teniendo presente que de otras viviendas, aproximadamente también otras 6.000 viviendas o algunas de esas también que tienen déficit cuantitativo o cualitativo están ubicados precisamente en zonas de alto riesgo. La vivienda como espacio precisamente donde acontece lo privado, donde son las relaciones familiares, donde son las relaciones de pareja, obligan o sería fundamental para una ciudad sostenible o una comunidad también sostenible y de calidad de vida generar esos mínimos para que efectivamente la interacción pudiera ser probable y además pudiera ser satisfactoria. En términos de transporte público, esto es del año 2018. Acá hay unas cifras interesantes y quiere ver que el promedio diario de pasajeros que están utilizando el transporte público cada vez es menos. Sí, en la ciudad la proporción, digámoslo así, la pirámide poblacional está cambiando, sin embargo, cada vez somos más.
una de las sorpresas que nos generó el censo del 2018 y sus proyecciones fue precisamente que en Manizales, sin pensarlo, fuimos 40.000 personas más de los que creíamos en función de las proyecciones del año 2005. Es interesante entonces ver que, si bien hay cada vez menos usuarios promedio o diario de pasajeros, también hay otra serie de alternativas de transporte que tienen que empezar a ser pensadas. Además de la bicicleta, el transporte público mejorado, el transporte privado, tiene que pensarse en alternativas que nos permitan avanzar como una ciudad integrada en términos de transporte público. Espacio público. Este es un último indicador que tiene que ver con comunidades sostenibles y es, por ejemplo, el espacio público efectivo que se tiene como tal en Manizales. Si bien es cierto que en comparación con el 2018 mejoramos, y también el valor agregado está por encima del promedio, llamémoslo así, nacional. Lo real es que cuando desagregamos Manizales en cada una de sus comunas, hay algunas comunas per se que tienen digámoslo así, tienen un metro cuadrado esperado por habitante mucho más alto que otra serie de comunas. Comunas como Ecoturístico Cerro de Oro, Tesorito, Atardeceres, inclusive la comuna Palo Grande, tienen una proporción mucho mejor que las demás. Es dramático que, por ejemplo, que en la comuna San José ni siquiera haya un metro cuadrado por habitante en términos de su representatividad de espacio público. Estos son mejoras significativas que tienen que hacerse para poder avanzar como una ciudad sostenible. Porque miren ustedes la meta nacional, 10 metros cuadrados por habitante al 2030. La meta ODS al 2030, 15 metros cuadrados. Tenemos que seguir avanzando como ciudad para asegurarnos de que las condiciones físicas o territoriales están disponibles como tal para todos nuestros ciudadanos. Todo esto nos coloca una serie de retos y es precisamente pensar estratégicamente y también de manera articulada, pensar exactamente qué hacer para mejorar las condiciones y la cantidad de vivienda, cómo disminuir o mejorar la calidad del aire, cómo incentivar nuevas estrategias de transporte o nuevos medios de transporte. Los retos son muchos y lo importante es que esta discusión también esté soportada en aquello que tiene que ver con los datos, porque eso es lo que hace un cómo vamos, que en este caso, Manizales Cómo Vamos, en su ejercicio de medición y evaluación de la calidad de vida, lo que busca es hacer un despliegue del análisis de lo que sucede en una ciudad a partir de indicadores objetivos y también de indicadores de percepción. La realidad de una ciudad es mucho más compleja en el sentido de que están los relatos, la idiosincrasia, los imaginarios, las vivencias, las representaciones, pero son formas muy interesantes también de poder superar el terreno de la opinión, de la subjetividad, para intentar tener un diálogo un poco más objetivo y más abierto. Aquí comparto con ustedes algunos de nuestros socios. De nuevo, muchísimas gracias a la Universidad Católica de Manizales por esta invitación. Sea dicho de paso que tan solo es un abrebocas y que estaremos dispuestos desde Manizales Cómo Vamos siempre a tener cualquier conversación con cada uno de ustedes o con ustedes como universidad, porque lo que nos interesa es que aquello que estamos midiendo sobre la calidad de vida sea más comprensible para todos. Así que a ustedes muchísimas gracias por este espacio. Feliz mañana. Hasta luego.